Horas después de que el presidente Kuczynski comentase que le llamaba la atención que se hubiese caído un puente de reciente construcción como el Talavera, mientras que los que se construyeron en el siglo XVIII todavía están de pie, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, afirmó que el ladrón cree que todos son de su condición. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, consideró que Martín Vizcarra tiene todas las posibilidades de ser el zar de la reconstrucción cuando acaben las lluvias, los huaicos y las inundaciones. Por su parte, el ministro de Transportes dijo que no le gusta el término zar, pues está un tanto desprestigiado. Y siguiendo el ejemplo de Alianza para el Progreso, la bancada de Fuerza Popular anunció que no asistirá a la interpelación al ministro Vizcarra programada para este jueves, porque la prioridad del fujimorismo es atender la emergencia que atravesamos. De otro lado, el Congreso decidió renunciar a 83.5 millones de soles de su presupuesto para destinarlo a la reconstrucción por desastres naturales. El ministro del Ambiente del gobierno anterior, Manuel Pulgar Vidal, cuestionó que el expresidente Alan García haya criticado a la administración de la planta de tratamiento de agua de Huachipa en medio de la emergencia que vive en varias regiones del país por lluvias. Pulgar dijo que la planta construida en el segundo gobierno aprista por la empresa Camargo Correa se está desmoronando. Entre tanto, el congresista Javier Velázquez Quesquén sostuvo que los ministros del gobierno pasado quieren ocultar su propia incompetencia. Y si quiere estar informado a las 24 horas del día, usted tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos al congresista Víctor Andrés García Belaúnde, de Acción Popular, y al ex vicepresidente de la República, almirante Luis Gianpietri. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. ¿Cómo están, caballeros? Bien, hoy día hubo un intercambio entre el presidente Kuczynski y el alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio. Primero hizo un comentario el presidente acerca de la caída, o el desplome, como quieran, del puente Talavera, también conocido como Solidaridad, y luego el alcalde respondió. Vamos a escuchar lo que dijo cada uno de ellos. Lo que me llama a mí la atención es cómo se puede caer un puente como el que está sobre el río Río, ¿no? Porque los puentes que se construyeron en el siglo XVIII todavía están de pie y los que se construyeron en los últimos años se caen. Entonces ahí yo creo que tenemos que en el futuro tener estándares mucho más altos, aunque cueste más. Y finalmente tenemos el tema de las quebradas, que mencionó muy bien el alcalde, y ahí tenemos que ver cómo reubicamos a la gente dándoles una alternativa, una urbanización segura que no esté en el lecho de una quebrada. Eso es para el futuro. Por ahora tenemos que había 34 millones de soles destinados al presupuesto de prevención, sin embargo 29 han sido destinados a las obras de la Costa Verde. Y segundo, no vemos al señor Justiniano, quien en cuarto poder dijo que el puente atirantado no se había caído, sino se había desplomado. Quisiéramos información sobre esos dos temas. Gracias. Ya, gracias. No, ahí es una cuestión de partidas y no hay ni un solo sentido de gasto ahí. Ha habido una confusión de las partidas y eso se está viendo. No hay ningún problema en ese sentido. Lo segundo, en cuanto al señor Justiniano es un ingeniero que viene trabajando día y noche, ¿no? Y hay que entenderlo dentro de ello. Es un profesional de primer nivel y ha estado trabajando en tratar de evitar la caída de ese puente, que obviamente ocurrió por erosión. Es decir, si quiere que le haga un poco más de detalle, antes era el caudal así y el caudal del río se fue hasta acá, y entonces por eso es que quedó sin sostén un puente que es atirantado. En el otro lado le preguntaba por lo del presupuesto, porque la Defensoría del Pueblo días pasados advirtió que muchos alcaldes no invierten de manera adecuada el presupuesto destinado para prevención. Entonces quisiéramos saber cuánto es lo que se ha invertido en prevención, justamente. Le voy a decir una cosa. Ahí hay una errada
consignación y creo que no es precisamente responsabilidad de nosotros, pero no es masa, no hay que darle otro sentido. Y lo segundo es que en muchos casos es que los presupuestos recién se pasan a finales de enero y en consecuencia en enero no podía hacer usted absolutamente nada, ¿no? Luego el alcalde de Lima, en una entrevista radial, cuando lo confrontaron con lo que había dicho Kuczynski a propósito de que cómo podía caerse un puente de reciente construcción cuando los del siglo XVIII estaban todavía en pie, y él dijo: el señor Kuczynski es dicharachero, tiene su chispa en ese sentido. Yo también soy dicharachero, recuerden que soy chiclayano, y ahí hay una insinuación un poco baja, ¿no? Hay un dicho que dice que el ladrón cree a todos de su misma condición, ¿no? Eso fue lo que comentó el alcalde Luis Castañeda Alosio, evidentemente acá incómodo. A ver. Sí, el comercio ha puesto entre comillas el texto, no sé si de repente arriba en el switcher tienen la señal, creo mejor para que el público también pueda leerlo. Ahí está, y dice, ahí está. El señor Kuczynski es dicharachero, tiene su chispa en ese sentido. Yo también soy dicharachero. Acuérdense que yo soy norteño, chiclayano. Ahí hay una insinuación un poco baja. Hay un dicho que dice que el ladrón cree que todos son de su propia condición, ¿no? Como él lo ha dicho bromeando, yo también lo digo en broma. Hay otro que dice: no te salgas de la caja porque tienes rabo de paja. Y ¿sigo? Mejor, ¿no? A ver, PPK y yo, eso está entre paréntesis, nos hemos llevado muy bien, pero los patas no se agravian, menos aún si no tienen conocimiento de alguna u otra manera. Eso sí, ya no lo soporto, por más mudo que sea, los chistes van para otro lado. No se trata de hacerse el gracioso, porque de repente se encuentran con otro gracioso. Destacó. Y sin embargo, cuando hemos escuchado al presidente Kuczynski, no parece que estuviese de ánimo dicharachero ni que estuviese haciendo chistes, ¿no? Fue una perplejidad que él estaba expresando, me parece, auténticamente. ¿Qué dicen nuestros invitados? A ver, por favor. Sí, Vitocho. No, si quiere le digo la palabra al almirante que está de estreno, primera vez que viene al programa, por favor. Sí, segunda vez. ¿Segunda vez? Año me invitas. Bueno. Sí. Yo pienso que es un poco, en el fondo, el peor momento para enfrentar a las autoridades en el país. Creo que con todo lo que estamos teniendo, lo único que hacemos es alimentar la discusión y la acusación, y eso no lleva a nada. Lo de las caídas de los puentes ha sido siempre. En el gobierno del presidente de la UNDE, en el año 1983, yo estuve en Tumbes, todo el niño de ese año, que fue un niño muy fuerte como este de ahora. Sí. No había un solo puente en servicio desde Piura hasta Tumbes. Todos los puentes se cayeron, y por la misma razón, porque los puentes se construyen con estribos muy al borde del cauce del río y en medio, y cuando viene el río muchas veces no conserva el cauce, porque normalmente los ríos de nuestra costa dicen que inundan a las ciudades, pero no es así. Las ciudades se han metido en los ríos. El río Rima, que está construido, está dentro de la ciudad, la base naval, y tengo que decirlo eso, en el año 1983 justamente la UNDE tuvo que dar 300 millones para recuperar. Costó eso la salida del río, porque la base está construida en el lecho del río, en el delta izquierdo del río. Y eso hace que el río en algún momento reclame su cauce y vaya y se meta por ahí. O sea, creo yo que es razonable, aunque debería ser que mejor si es que hiciesen un planeamiento en que los puentes sean más amplios, más largos y menos sujetados en el fondo del río, porque cuando viene como esta oportunidad, aguas tan violentas como ahora, que son creadas por trasvase de nubes de la selva a la costa, y que crean lagunas que, dicho sea de paso, podrían aumentarse de tamaño y servir como reserva para época de sequía, son bajadas por la verticalidad de los Andes tan violentamente, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, lo que dice el alcalde tiene en parte razón. Hay erosión, pero la erosión podría haberse evitado si hubiese piloteado el estribo, o si hubiese construido un poco más afuera de donde está. Piloteado quiere decir que es más profundo. Meterle pilotes clavados en el esto, de manera de que no lo erosione que es mucho más caro hacer eso. Claro. Pero creo que esa es la forma
que podrías, o hacerlos más largos. Hay puentes como por ejemplo el de Bocapán, que normalmente tiene unos 100 metros de ancho, pero cuando vienen las aguas de la sierra, eso es en Tumbes, llega a tener como 400 metros, y yo he visto el puente solito en el medio y el resto todo lleno de agua. O sea, realmente creo que por otra parte el presidente no le falta razón al decir que hay que rediseñar el sistema de qué tipo de puentes podemos poner en la costa, teniendo en cuenta las experiencias que se han vivido, ¿no? Víctor Andrés García Blanco. Bueno, yo creo que aquí el presidente está en una reunión de trabajo. No es una declaración pública, lo que pasa es que es una reunión de trabajo que ha sido grabada, evidentemente. Con congresistas, ¿no? Con congresistas, una reunión de trabajo, y él ha hecho un comentario tangencial, no hace una crítica directa al alcalde, yo no lo he visto así, ha sido un comentario tangencial, y el alcalde ha respondido con una frase, a mi modo de ver, muy infeliz, ¿no? Ahora, el tema del puente. El puente se ha caído, se ha deslizado, se ha desplomado, se ha resbalado, pero el puente no ha estado bien construido, eso es evidente, porque el puente es un puente que se apoya solamente de un lado, con cables que lo sostienen. Es un puente tipo los que hace Calatrava, este famoso diseñador de puentes español catalán, ¿no? Entonces, este puente lo que hace simplemente es un pequeño soporte en el otro lado, pero el puente está solo, debería estar solo. Si el soporte se cae, el puente debió quedarse porque está sostenido en el otro lado y tiene cables, ¿no? Cables que lo sostienen. Entonces, claro, si los cables han sido de menos grosor, o si estaban oxidados, o si no había mantenimiento, evidentemente se cae o se desliza, pero no tiene por qué haberse caído. A pedir si la producción nos puede poner, por favor, imágenes del puente, porque y ahí se ve que los cables se rompen. Exacto, del puente de Talavera, del caído, colapsado, desmoronado. Y nadie ha dicho de quién lo construyó. Bueno, entonces se suponía, esta es la base. Claro, ese es el tema, ahí está. Entonces, perfecto. Mira, si la base se cae, estos cables, esta era la construcción moderna, que supuestamente tenía la base en este lado, ¿no? Y sujetado por estos cables. El soporte del puente 100% está a un lado, no está en los dos lados. No estaba no debería estar en los dos lados. Así, pero y estuvo en ese lado. Así es, exactamente. Entonces, ahí están los cables. ¿Cómo se rompen todos los cables? Ahí está. Ahí uno ve los cables que parecen, pues, serpentinas, efectivamente, ¿no? Y esta corrosión tiene que haber sido después de mucho tiempo. Mal no era mantenido, de hacía una semana. O los cables no eran suficientemente gruesos para soportar el puente. Entonces yo creo que ahí había una responsabilidad clarísima de la ingeniería. Pero la actitud es lo que molesta. Bueno, o sea, no, de repente el alcalde, vamos a pensar, ¿no es cierto? Porque todos estamos en una situación complicada, el país está en una situación de emergencia, ¿no es cierto? Entonces de repente el alcalde no ha escuchado las declaraciones del presidente, ¿no? No estaba bromeando, estaba comentando, también un poco fastidiado por lo que ha sucedido con este puente. Creo que todos estamos fastidiados por lo que ha sucedido con el puente, y manifestó este malestar. No estaba incriminándole nada, no estaba acusándolo directamente de nada, solamente decía cómo puede ser que ahora los puentes que se construyen hace 7 años se caen. Ese fue el único comentario a congresistas, no fue una declaración. Entonces, tal vez por eso, pero también la respuesta, o sea, no la respuesta sí ha sido abierta, no ha sido a través de un medio de comunicación o en conferencias, o sea. Y dijo, hay una insinuación un poco baja, dijo el alcalde, es decir, que se dio por aludido. No, digamos que el puente se bajó, digamos, a eso se puede referir, más que... Se refiere a moralmente, ¿no? En realidad, como decía al principio, es un mal momento para comenzar a pelearnos entre nosotros. Totalmente. ¿No? Por eso yo decía, sigo leyendo, porque ya también molesta, ¿no? Mejor sería pues olvidar ese capítulo y no poner las declaraciones ni el alcalde, la respuesta, ¿no? Sí. Pero también los limeños necesitamos a este alcalde como líder, digamos, del resto de los alcaldes que necesitan un poco es un puente que se le ha, a mi modo de ver, yo no soy ingeniero ni arquitecto, ¿no? Pero es un puente que se ha priorizado su diseño estético, más que su fortaleza, ¿no? Porque es un puente muy parecido al puente de la mujer que está en Puerto Madero en Buenos Aires, pero que sostiene solamente y que gira más, para que pasen los buques ahí. Entonces yo creo que acá se ha querido imitar ese tipo de puentes de Calatrava que se sostienen de un solo lado, y bueno, pues estéticamente son preciosos, pero en este caso no se ha hecho bien. Y sabido si ha costado lo que costó, ¿no? Lo que debió costar. Ese es otro tema. Sí. Hablando de alcaldes,
Así es. La lectura de la sentencia está nuestro compañero Karel Valor. Sí, es la lectura de sentencia al ex alcalde de San Juan del Lurigancho, el señor Burgos. Los respectivos boletines y testimonios de condena para su inscripción donde corresponda, así como copia certificada de presente sentencia a la Oficina Nacional de compañeros, hace tan solo unos momentos el juzgado de la Sala Penal Nacional a cargo del juez Guillermo Guamán Vargas dictó 16 años de pena privativa de libertad contra el exalcalde de San Juan del Lurigancho, Carlos Burgos Horna, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, como también para quien fuera su pareja, la señorita Jessica Oviedo, quien ha recibido 13 años de pena privativa de libertad. Escuchemos la lectura de la sentencia. 402 del nuevo número 082785545. David Elías Nestares Silva, identificado con documento nacional de identidad número 40383822, y a Jessica Karina Oviedo Alcázar, identificada con documento nacional de identidad número 40275429, en el proceso penal que se les ha seguido como coautores del delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios en la modalidad de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado, tipificado y sancionado por el primer y segundo párrafo del artículo 401 del Código Penal, estableciendo para Carlos José Burgos Horna, y el primer párrafo del artículo 401 del Código Penal para David Elías Nestares Silva y Jessica Karina Oviedo Alcázar, y como tales condena a José Carlos Burgos Horna y Jessica Karina Oviedo Alcázar como autores y a David Elías Nestares Silva como cómplice del delito de lavado de activos en agravio del Estado, y como tal les impone al sentenciado Carlos José Burgos Horna, además por su condición de alcalde, 16 años de pena privativa de libertad, 8 años por enriquecimiento ilícito y 8 años por lavado de activos, más 200 días multa, equivalente a un total de 2.500 nuevos soles. A la acusada Jessica Karina Oviedo Alcázar, 13 años de pena privativa de libertad. La asociación ilícita. Bueno, sí, Mario. Karel, sí, adelante. Sí, Mario, Verónica, el juez Guillermo Guamán ha programado, si bien es cierto, esto ha sido la lectura adelantada de la sentencia, la lectura integral de esta se realizará el día jueves 30 de marzo a las 3 de la tarde. En esta audiencia también se anunció la incautación o el decomiso de 2 vehículos, 2 inmuebles y 28.000 acciones de la empresa Bogasac, que habría sido parte de este delito de lavado de activos. Es la información que tenemos a esta hora de la noche en la Sala Penal Nacional. Mario, Verónica. Muy bien, muchas gracias a Karel Valor por esta información. Es una sentencia importante porque no se ha visto que se sentencia a muchos alcaldes de esta forma, ¿no? No, y hay muchos que han hecho y han actuado de la misma forma, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Bueno, la Fiscalía pedía 20 años de prisión para ese ex alcalde de San Juan, justo de San Juan del Lurigancho, ¿no? Y por enriquecimiento ilícito, o sea, un alcalde que, según dice el Poder Judicial, se estaba aprovechando de su cargo en este lugar, donde había tanta emergencia, donde tanto se pudo hacer, en el distrito más grande del Perú. Del Perú, sí. Más poblado, sí. ¿Es cierto? Sí. Y este señor, además, lamentablemente también falleció su hijo en una circunstancia extraña, lo mandaron a matar, decía que estaban relacionados con tráficos de terrenos. O sea, la verdad es que una autoría para el olvido. Lo que confunde un poco, y lo que comentaba antes con ustedes, es que las sentencias no son a veces razonables, ¿no? O ponen mucho o ponen muy poco. Pero tendría que haber algún estándar de sentencia. Claro que los delitos no son ¿Qué recuerda? ¿Qué otra sentencia está recordando? La de Orellana, por ejemplo, que tiene una sentencia grande, 6 años. A este señor le ponen 10 años más, 16. O sea, ¿cuál es el criterio de unos jueces y el criterio de los otros jueces para poder utilizar el monto? Claro, aquí en el Perú la justicia no es como la norteamericana, que ya tiene
tabulado qué cosa es lo que es y qué es lo que se debe poner, pero sí tendría que haber algún acuerdo de sala plena de qué tipo de sanciones se van a poner a la gente, porque se puede cometer o una gran maña o un gran abuso también. Sí, la verdad es que la sentencia del señor Orellana ha pasado casi desapercibida por los huaicos y la emergencia nacional, pero 6 años para ese señor. Pero es la primera, es el primero de los juicios que tiene, ¿no? Hay otros más. Esto es solamente por el tema de COPEX, que era la ¿falsificación genérica? Claro, la famosa cooperativa inexistente con 3.000 soles de capital social. Es una asociación ilícita para delinquir también. Sí. O sea, más y además calza preciso ese delito. Esa tipificación, claro. Emitía carta fianza sin un tipo de respaldo, pero ha emitido carta fianza por 200 o 300 o 400 millones de soles, y que le ponga una indemnización de 80.000 soles es una bicoca realmente, ¿no? Un sencillo. Es un sencito, sí, efectivamente. Pero faltan todavía en otros juicios, ¿no? Sí. Igual, además, me pareció extraño de que esta es una primera lectura de sentencia, sí, es como una el borrador, sí. Y luego viene la oficial. Sí. Bueno, ya nos explicarán los amigos del Poder Judicial, pero en todo caso era pertinente, cómo no, a esta ex autoridad de San Juan del Lurigancho escuchar la sentencia que le estaban dando por asociación ilícita para delinquir. Muy bien, vamos a una pausa y al regreso vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, sobre Martín Vizcarra y las posibilidades que tiene de ser el zar de la reconstrucción. Con eso regresamos. Bien, seguimos recordando sobre el exalcalde de San Juan de Lurigancho, que era de Solidaridad Nacional, que compró un helicóptero para San Juan de Lurigancho, que esperamos esté dando vueltas ahí. Rescatando víctimas. Bueno, a ver, se sigue hablando sobre el famoso zar de la reconstrucción. Se han lanzado muchos nombres, todavía no se sabe exactamente cómo va a ser. Ayer tuvimos un debate interesante con congresistas de diferentes bancadas, uno de ellos es el señor Johnny Lescano, sobre cómo debería ser qué responsabilidades debería tener en su mano. Exacto. Si era solo un coordinador o debería estar empoderado. Así es. Ese fue el debate. Si debería ser como un ministerio, un ministro, qué sé yo. Bueno, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, consideró que, por ejemplo, el señor Martín Vizcarra tendría todas las posibilidades de ser el zar de la reconstrucción, y al señor Vizcarra no le gusta mucho este título de zar, porque efectivamente no el cargo sino el nombre, el título, ¿no? Porque ha traído malas experiencias, dice él. Vamos a escuchar al ministro de Economía para ver cómo calzan los números con este tema de la reconstrucción. Saldos de balance que hoy día superan los 5.200 millones de soles. Tenemos un fondo de estabilización fiscal que hoy día tiene más de 8.000 millones de dólares, y tenemos una serie de préstamos blandos precisamente para caso de catástrofe que también podríamos utilizar. Ahora, entonces, esto yo pienso que hay que verlo de manera hacia futuro, ¿no? Tenemos que primero asegurarnos que la población esté a salvo y que realmente saquemos a la población de este estado de emergencia que está. Y después deberíamos concentrarnos en la reconstrucción del país. Esto no nos va a tomar un año, sino nos va a tomar más de un año. Más de un año, ¿no? Y hay que aprovechar para hacer por fin. Vamos a escuchar también lo que dijo Vizcarra el ministro Vizcarra, quiero decir, sobre el título, el concepto de zar. Yo pienso de que ya el concepto y el término de zar como que está un poco desprestigiado, porque los anteriores no cumplieron bien su función. Aquí lo que necesitamos es un gran coordinador de la reconstrucción, y eso sí, alguien que pueda coordinar los diferentes ministerios, diferentes niveles de gobierno, porque acá la reconstrucción, cuando pasen estas lluvias tan intensas que tanto daño nos están dejando, tenemos que coordinar estrechamente ministerios con gobiernos regionales y con municipios. Entonces tiene que haber un gran coordinador, un gran articulador, ¿no? Entonces, pero eso es una decisión que siempre la toma el presidente de la República, y estamos nosotros para apoyar en lo que... Bien, ¿qué impresión tienen ustedes de la posibilidad de que sea el ministro Vizcarra la persona encargada? La semana pasada a mí me hicieron entrevista y me vino a la mente el nombre de zar, y lo dije en ese momento, pero la idea que yo tenía era que el gobierno tenía que empoderar a una persona que tenga el suficiente mando sobre el resto de los ministros,
el gabinete en su total para poder hacer lo que se tiene que hacer. Creo que la decisión que han tomado de ponerlo a Nieto en esto es bastante razonable, en el sentido de que él maneja las Fuerzas Armadas, él tiene aviones, botes, buques, cisternas, camiones y todo lo que se necesita, y la gente que lo obedece, porque el problema principal es que las leyes están. Está la ley del CENEPRED, por ejemplo, que hicimos nosotros en el gobierno anterior junto con la del PREVEN, que después la tiraron al tacho de basura cuando entraba el tema de Pandolfi. En esa ley se contempla todo este tipo de manejos, y todo, no solamente del niño, de terremotos, tsunamis, sequías, heladas, todo está metido en una ley que curiosamente no la han puesto en funciones y está aprobada por el Congreso de la República. Esa ley se hizo después de la primera que hicimos del PREVEN, que se frustró por el tema de que la encargatura se la dieron a Pandolfi, y hubo un cuestionamiento que después, con los años, se dio la noticia de que era inocente, pero igual lo habían tirado a la basura. Entonces, creo yo que sí tiene que haber una persona que sea responsable y que tenga la suficiente autoridad como para ordenarle a los ministros: usted haga esto, usted me da esto. Cuando hay emergencia, el país puede recurrir no solamente a los ministerios, puede recurrir inclusive a la sociedad civil. Si no tiene los medios en emergencia, en tiempo de guerra, por ejemplo, uno puede requisar vehículos y utilizarlos si es que se necesitan. O sea, yo creo que ese tipo de decisiones no las puede tomar solo un ministro, tiene que tener un apoyo total. Y creo, siempre hemos discutido este tema con Víctor Andrés, el vicepresidente sí tiene una función y podría ser. Yo hice APEC y salió bien. Creo que el ministro, creo yo, que podría ser una persona que podría tener mando sobre el propio gabinete, que es importante, y ordenarle al gabinete qué es lo que quiere. Pero tendría que salir del Ministerio de Transportes. Tendría que dejar eso y dedicarse a esto, exclusivamente a esto. Esto no va a durar unos meses. Y habría que asignarle una oficina, fondos, dineros. Hacer una ley para... Existe la ley del CENEPRED. O sea, para que él sea el líder de esta gran reconstrucción con estos poderes. ¿La CENEPRED permite eso? La ley existe, pero no ha sido implementada. Se ha creado este organismo del Centro de Operaciones, una especie como... El COEN, que es una figura que tenemos en los buques, el Centro de Operaciones de Combate, que es donde se centraliza todo el tema. Pero creo yo que esto podría tener un mejor manejo si es que el presidente le da este poder y le dice al ministro públicamente: usted va a hacer cumplir las órdenes. El secreto del niño no está en la remediación, el secreto del niño está en la prevención. Aquí se ha metido en el INDECI a los dos, remediación y prevención, y así no debe ser, porque al final todo el dinero se va en remediación y no queda nada para prevención. Bueno, no voy a discutir con el ambiente y Ampitri el tema de la vicepresidencia, que lo hemos discutido mucho en el pasado. A ver, yo creo que el ministro Vizcarra ya está bastante golpeado en el cargo que tiene y cuestionado por la adenda de Chinchero, etcétera, ¿no? De tal manera que él podría perfectamente bien dejar el cargo y ocuparse de otras cosas. Y se salva de la interpelación también. Y se salva de la interpelación y de la... No, pero podrían presentarla después, pero se salva de la interpelación. Sí, así es. Ya no va a tener que ir al Congreso a explicar. Siempre es incómodo, siempre es incómodo. Podría ser. Claro, no se salva de una acusación constitucional que alguien podría hacerla después. Pero en todo caso sí, de momento sí se salva de la interpelación y de cualquier posibilidad de una censura. Él haría bien en dejar el cargo y irse, pero si se trata de asumir este cargo, yo estoy de acuerdo con el señor Vizcarra en el sentido que el SAR no es el mejor término, pero se ha hecho en el pasado. Hay que recordar que la reconstrucción del Cusco en los años 50 se hizo con un comité ad hoc especial de reconstrucción del Cusco. En los años 60 se hizo una cosa igual de reconstrucción de Arequipa. El año 83 se hizo una cosa igual de reconstrucción de todo el norte. Y tan es así que, como lo ha dicho la ministra de Ampitri, se reconstruyó todo, se canalizó el río Piura. Yo he estado en Piura el año 83 y he llegado a la Plaza de Armas en bote remando. Eso hoy día no ha sucedido. Ha habido inundaciones, pero no de ese nivel. De
Piura a Sullana, el 83, había 12 cortes de carretera, no se podía ir. 12 cortes. Hoy día, esos 37 kilómetros los puedes hacer en carro. No se ha cortado la carretera, por suerte, se ha cortado en otras partes. Entonces yo creo que sería interesante que una persona, como lo dice el señor Ian Pietri, que tenga influencia y cierto poder dentro del gobierno, asuma las riendas de esta organización, de esta institución, de este comité, de esta comisión, y que pueda, con una decisión unitaria, empezar a construir y a reconstruir, porque además el tema acá no solamente es reparar lo dañado, sino tienen que hacer obras para el futuro también. Y eso cuesta tanto o más que la propia reconstrucción, y tiene que hacerlo alguien que esté dispuesta y que conozca un poco de política, que tenga influencias en el gobierno, que no se chupen de la oposición, porque hay muchas críticas, porque estamos viendo el caso de Fabri en el tema de Pisco, que lo criticaron demasiado siendo un hombre talentoso y un buen empresario, tanto lo criticaron que renunció. Básicamente, ¿quiénes lo criticaban? Los alcaldes, para manejar ellos la plata en Pisco, el alcalde, el presidente de la región, y al final vemos Pisco que hasta ahora sigue sin estar reconstruido. Entonces yo creo que puede ser un reto interesante. Hay un tema que es importante que no se ha dicho mucho hasta ahora. Terminado el Niño del 97-98, la CAF hizo un informe, que yo lo tengo, que es un informe grande, donde dice kilómetro por kilómetro en toda la Panamericana de la costa donde hubieron problemas, qué puentes se cayeron, qué quebradas se habilitaron. O sea, si tenemos toda esa documentación a la mano, es un tremendo informe, porque hicieron para Perú uno, para Ecuador otro, para Chile otro y para Colombia otro. O sea, ese informe no veo que alguien haya hablado de esto, pero existe ese documento. Simplemente busquen en la CAF y ahí está el informe. Está con gráficos, con costos de lo que del costeo total de los daños producidos. O sea, si tenemos todos esos antecedentes, aquí el problema principal es que se mira al niño como un fenómeno, y el niño no es un fenómeno, es un evento recurrente. Yo me canso de decir esto a cada rato. El fenómeno real del Perú es Humboldt, que nos cambia ese cielo panceburro que tenemos en invierno y que no funciona. Pero nos hace distinto. Nosotros estamos solo a 18 grados del Ecuador, deberíamos ser un país totalmente tropical como es Panamá, como es Costa Rica. Sin embargo, tenemos un clima distinto. ¿Qué lo altera? El Niño, que viene, pero no es lo permanente, es Humboldt. Y eso es raro, por eso nos da ese clima tan distinto, ¿no? Los dos están de acuerdo con este nombre, Martín Vizcarra. Parece que ahí hay... Yo creo que sí. Yo creo que sería un riesgo y un reto, pero en fin, en todo caso él sabrá lo que tiene que hacer, pero por favor que no se dedique a hacer adendas, eso sí. Habría que recomendarle, no toque adendas. Cuando vayas a una adenda, huye. Ya le está lanzando amenazas, pues. No va a trabajar así. No, simplemente digo que se dedique a construir. Ahora, estoy viendo efectivamente el CENEPRED existe ya hace mucho tiempo y es un organismo público ejecutor que elabora normas técnicas y gestión y brinda asistencia técnica especializada a las entidades públicas y privadas en el proceso de estimación, prevención, reducción de riesgo de desastres, así como de reconstrucción, con la finalidad de proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado de acuerdo con el desarrollo sostenible del país. Pero depende de un sector. Pintado esto. Depende de un sector. Bueno, el Consejo de Ministros está asignado, pero creo yo que estaría mucho más... Debería depender del Presidente de la República. De la PCM depende. En caso de emergencia. Sí, de la Presidencia del Consejo de Ministros. Pero en caso de emergencia debería tener mayor autonomía y poder. Porque el señor Vizcarra no va a hacer mucho si no le dan los fondos tampoco. Y después se va a poner en el predicamento de que lo van a criticar por no hacer. O sea, un coordinador parece que no sería la mejor idea, ¿no es cierto? Más que un coordinador. No, tendría que tener tiene que tener autoridad. Y tendría que tener un apoyo directo de la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada, como digo, tiene los medios. Tenemos el buque que ya ha ido 2 veces al norte, el Tacna, hay varias fragatas que han ido, pero no solamente... Aviones también, ha habido, hasta bolicheras están yendo. Ha habido una empresa pesquera que ha mandado 300 toneladas en una bolichera. Bueno, así se hizo, se mantuvo en el 83 en la vida de Tumbes, Paita y Piura por mar. No había otra forma de llegar ahí.
El Hércules entró un tiempo a Tumbes, yo estuve en esa época, todo el verano ese completo me lo pasé ahí, porque se había varado un buque nuestro que fue con ayuda justamente, el Paita, y que después se quebró en la playa y no lo pudimos sacar. Bueno, hay que volver un poco al cabotaje, entonces. Hay el cabotaje ha desaparecido en el Perú. El Perú es un país de cabotaje. Así es, la gente venía del norte en buque. Valdría la pena explicar qué es el cabotaje, quizás. Es la navegación de buques pequeños en la, de puerto entre puerto a puerto, sí, claro, costa, ¿no? Y ya aprovechando su presencia, almirante, justo conversaba el fin de semana con un coronel de la Fuerza Aérea y hablábamos sobre la hidroeléctrica de Huachipa, esta que ya después hemos visto, la que se hizo en el segundo gobierno de Alan García. La planta que lamentablemente, bueno, por ciertos problemas, bueno, parece de la construcción, ya se verá, ha tenido ahí problemas. Pero lo que quería preguntarles, hablando sobre el tema de la luz, me contaban que en la época del terrorismo se tuvo que interconectar todas las plantas de luz, porque los terroristas, digamos, nos sorprendían volándose una torre por acá, volándose otra por allá, y entonces para no quedarse sin luz, por ejemplo, en Lima podíamos abastecernos de luz desde Puno, ¿no es cierto? Y que fue en esa época donde se hizo esta interconexión de tal manera que la luz estaba garantizada, por lo menos aquí en la capital. ¿Es esto cierto? Es cierto, sí. Es más... Un poco antes, ¿no? También. Estando yo con el gobierno, vuelvo a tocar el tema del vicepresidente, me llamó el presidente Correa y me dijo que le pidiera a Maga García autorización para interconectar Tumbes con el Ecuador porque se habían quedado sin luz. O sea, hay posibilidades de hacer eso. Eso es bueno, digamos, porque también comenzó a correr rumores de que nos íbamos a quedar sin luz aquí en Lima. Entonces, eso es casi imposible. Eso es casi imposible, pero es bueno precisar para que el público esté más tranquilo, ¿no es cierto? Todo el Perú está interconectado, pero esa interconexión. Lo que pasa es que ha ido avanzando poco a poco, integrándose. Pero hoy día tú puedes producir luces en Tumbes y las consumen en Tanga, ¿no? Sin ningún problema. Por ejemplo, ahora con todas estas lluvias que están trasladándose de la selva a la costa, si tuviéramos lagunas, podríamos armar unas 30 hidroeléctricas arriba y vender esa electricidad a Brasil, por ejemplo, que no tienen en la zona del Acre, tienen problemas en la zona de Rondonia, tendrían las posibilidades de poder tener electricidad y nosotros haríamos un negocio como país. Los negocios siempre tendrían que ser sin adendas. Sin adendas. La palabra negocio ahora suena mal, ¿no? Explicar lo de suena, sí. Tienes estado, sobre todo. Lo de Huachipa, vamos a hablar de la hidroeléctrica como cuarto, de la hidroeléctrica de la central de Huachipa. Más adelante, un exministro sobre la planta de tratamiento de agua, en realidad. Vamos a una pausa y regresamos con la decisión de Fuerza Popular de no asistir a la interpelación para que no haya quórum y en consecuencia no se produzca. Con eso regresamos. Muy bien, siguiendo el ejemplo de la Alianza para el Progreso, que en honor a la verdad fue la primera bancada que anunció que no iba a asistir a la sesión del Congreso donde se interpelaría al ministro Vizcarra, ahora la bancada de Fuerza Popular ha dicho que no va a asistir a la interpelación. Con esto queda claro que no va a haber quórum, la interpelación no va a proceder y ya se cayó porque ya se venció la fecha para entonces, ¿no es cierto? Se desmoronó. Así es. Vamos a escuchar lo que ha dicho el congresista Galarreta, que es vocero de la bancada de Fuerza Popular. O sea, se posterga, no quiere decir que no se va a hacer, se hará en su momento, pero digamos, creo que lo más importante hoy día es ver cómo se van solucionando las cosas en nuestro país. Los parlamentarios deben estar cerca de sus regiones, como están hoy día en diferentes regiones en la zona de desastre, así que la salida formal que corresponde es que los 72 congresistas de Fuerza Popular no vamos a asistir a la sesión del Pleno del jueves 23, por lo cual entenderás que no va a haber quórum, y creo que seguro ya la presidenta del Congreso le informará al propio ministro Vizcarra que ya al no haber esta sesión por falta de quórum, porque nosotros no vamos a participar, definitivamente ya la acción de interpelación ya quedará postergada, y así los parlamentarios, que es válido y es importante escuchar al ministro sobre este tema de Cusco. Podrías presentarse cuando esto ya esté calmado, pero la verdad hubo opiniones que iban más
desapegadas como corresponde al marco constitucional. Así que en estas actividades nosotros hemos acabado de llegar con Keiko Fujimori como partido político, un grupo de parlamentarios de Lima Provincia, hemos venido de Sayán, y en el camino intercambiando opiniones con congresistas que tenemos en diferentes regiones y con nuestra lideresa, llegando a la conclusión de que, bueno, si hay que tener una salida formal, porque la Constitución así lo establece y no hay estos casos de emergencia. Creo que no hay duda que hoy día lo primero, no solo para Fuerza Popular, sino para todo el Perú, es la emergencia que está pasando. Así que se verá en qué momento ya se... Dice que la decisión la tomaron con Keiko, habrá que ver qué dice Kenji al respecto, ¿no? Que de repente estaba en el otro carro. La última palabra. También, ¿no? Sí. Dice que está en un carro conversando camino a Sayán. Bien, ¿ustedes sí van a asistir a la interpelación? A ver, no hemos conversado sobre el tema, pero sí hemos estado de acuerdo en postergarlo, porque claro, mientras estamos discutiendo cómo salvamos vidas, cómo salvamos propiedades, cómo salvamos todo tipo de industrias, de comercio, de la economía que está parado, el país está parado en este momento en gran parte del país, no hay comunicación de Lima a Trujillo, una cosa elemental, no hay comunicación, parece que ya hay de Trujillo a Chiclayo, pero no hay de Chiclayo a Piura, en fin, con todos esos desastres pues el país está totalmente parado, medio país está parado o más de medio país está parado, y sería absurdo empezar a discutir o interpelar a un ministro que además su sector depende mucho de todas las cosas que se están haciendo en este momento. Por eso es que hemos pedido y hemos acordado, a pesar que nosotros hemos sido los iniciadores de la interpelación, de postergarla. Pero, si vamos o no, yo le diría muy sencillo, iremos los que estamos en Lima, los que somos congresistas por Lima, y no irán los que son congresistas de provincias, porque estarán en su provincia. A los que están en su provincia no le vamos a decir, oye, vente a Lima por estar ahí haciendo quórum, que no va a haber, ¿no? Pasar lista, porque no va a haber quórum y después te regresa. No, que se queden donde están, y más bien los que estamos en Lima sí podemos ir perfectamente bien una media hora, una hora, lo que dure esta pequeña sesión que se va a levantar por falta de quórum. En realidad yo veo que ya sería ocioso hacer ese tipo de actitud. Ya este tranvía ya pasó. Creo yo que hay que buscar algunos otros mecanismos de hacer alguna investigación, quizás a través del Poder Judicial, que certifique, o la Contraloría, que certifique si es que los contratos que se han hecho y sus adendas son los normales, y ahí tendría alguna responsabilidad. Si la tiene alguien, la van a encontrar, porque creo yo que en este momento hay cosas mucho más importantes en el país como eso, y como los actos de corrupción de Odebrecht y las firmas brasileras, y cosas que no se han dicho hasta ahora, que tendrían que haberse dicho, porque esto, creo yo que ese tipo de corrupción no solamente fue un problema entre presidentes y el de Brasil y del Perú. Había detrás el Foro de Sao Paulo, estaba, creo yo que hasta la propia Cancillería de Brasil tenía conocimiento de que algo estaba pasando. O sea, yo creo que esto hay que investigarlo a fondo para saber y que no se vuelva a repetir. Y ahora que menciona esto, almirante, ¿le incomoda de alguna manera haber sido vicepresidente de un gobierno en cuyos años, digamos, claramente, lo están diciendo desde Brasil, se cometieron esos actos de corrupción? Bueno, tiene que incomodar, definitivamente. Yo no tenía ningún puesto administrativo, o sea, nunca tuve un trato con ellos, pero yo tampoco pongo las manos al fuego por todo el gobierno, pero sí creo yo. ¿Por nadie del gobierno? No, algunos sí, pero no. ¿No se anima a decir los nombres? No. Hay gente buena en el fondo. Pero hemos llegado al punto en el que uno se inhibe de decir los nombres de la gente buena. ¿Ah, sí? Entonces, bueno, pero el almirante va a recurrir a mí cuando yo digo que el vicepresidente no tenía mucha importancia, claro, ni responsabilidad. De acuerdo con la tesis desarrollada por el congresista. Mi tesis no ayuda ahora al almirante. Pero no está funcionando su tesis. Entonces, yo creo que esto tendría que buscar otra ruta para entrar, porque tampoco se puede paralizar a un país con la espada de Damocles la próxima semana, después postergamos una semana más, porque esto que está pasando va a tener para un buen rato todavía.
El sol recién está cambiando de declinación ayer, ha cambiado de declinación al norte, o sea que tenemos el sol encima todavía, y eso va a seguir calentando el agua. Y los ríos, eso tampoco se ha dicho, los ríos están bajando con 23, 24 grados de temperatura, que están alimentando esta cocinita que se está creando en ese nuevo nombre que han sacado de niño costero. La verdad es que yo he estado 6 años en el Instituto del Mar y nunca escuché ese nombre. Todos los niños son costeros, se dan en la costa. O sea, hay niños, por supuesto, que se dan en medio del Atlántico, que son niños distintos. Del Pacífico. Del Pacífico, pero no hay una palabra que yo recuerde que haya sido esta de niño costero. No. Dice que hubo uno en 1925. Tal vez por eso nadie lo recuerde. No tuvimos ahí nadie. Bueno, vamos al siguiente tema. Sobre precisamente el Huachipa. La planta de tratamiento de agua de Huachipa. Sí. El exministro de Ambiente, el señor Manuel Pulgar Vidal, cuestionó al expresidente Alan García porque criticó a la administración de la planta de tratamiento de agua de Huachipa en medio de la emergencia. Se refiere al tuit que lanzó el expresidente García diciendo que cómo puede ser, ahí está, Lima sin agua es un absurdo, dijo, teniendo en Huachipa la planta más grande del continente, pero olvidada por Humala. Entonces el señor Pulgar Vidal dijo que la planta construida en el segundo gobierno aprista por la empresa Camargo Correa se está desmoronando. Y rápidamente salió el congresista Javier Velázquez Gisquén a decir que los ministros del gobierno pasado quieren ocultar su propia incompetencia. Bueno, pero algo había querido decir. Yo he estado ayer en Huachipa, en la planta de tratamiento. En la planta, y lo primero que uno ve entrando es, esta planta se inauguró siendo presidente Alan García, etcétera, ministro de Vivienda creo que era, Juan Sarmiento. Y todos sabemos que Juan Sarmiento cobró $300.000 de coima. Entonces, yo no sé si habrá sido por esa coima, era allí. ¿De dónde salió eso? Bueno, está en papeles, ¿sabes? Está en papeles. Sí, está en papeles que nosotros hemos revisado en la comisión. Entonces, bueno, a nivel de la comisión PARI, dice usted. Sí, bueno, ahí está, hay una acusación. A nivel de comisión PARI, claro. De la ex comisión. Sí, claro. Pero no voy a precisar para que no nos denuncien. Sí, porque parecía que era sentencia del Poder Judicial. No, hay un proceso. Yo no sé en qué estado se encuentra el proceso. Pero en todo caso está acusado, igual que está acusado el señor Ceballos, igualito. O sea, está acusado de 750.000, está acusado de 300.000. Está acusado, es un proceso. Claro, no está sentenciado. Ahora, tampoco el proceso puede continuar porque el señor Sarmiento ya falleció. Entonces tampoco puede continuar. Pero en todo caso, allí hay una acusación de que recibió eso. Y de Camargo Correa, probablemente de esa planta. Ahora bien, la planta no es la más grande del continente, García se ha equivocado, quizás él la ve la más grande porque la hizo él, pero no es la más grande del continente. Es una planta moderna, es cierto, es una planta diferente a la Tarjea. La Tarjea fue construida el año 57 y mucho mejor construida y mucho más grande. Según 7 fue Prado, ¿no? Prado, ya. Sí, pero mucho más grande que esta planta y mejor hecha. Claro, hay que modernizarla, pero hoy día el 70% del agua de Lima sigue abasteciéndose de la Tarjea. El 30 o el 25% es Huachipa. Y Huachipa da agua a la zona, al cono norte, lo que es Independencia, Caraballo, Comas. El resto de la ciudad no. Y ha estado parada ahora, no se ha podido poner operativa, en estos días ha estado parada, no sé si ya esté hoy día operando, pero cuando yo estuve ayer no. ¿Por qué? Porque los tubos que conducen el agua hacia el cono norte se habían roto a la altura de Huaycoloro. Entonces tenían que, como un poco el gasoducto, el oleoducto del norte, estaban rotos, había que mantenerlos o cambiarlos. Entonces, pero ahí almacenan, no sé si son 70 millones de metros cúbicos, cada una de las pozas que hay inmensas, y la ventaja que tiene, que es una planta que entre que el agua sucia entra y sale limpia demora 4 horas. La Tarjea demora entre 8 y 12 horas, porque es una tecnología totalmente diferente. Pero no es suficiente. Es muy chica, eso es lo que... Todo es chico, todo ha quedado chico, la ciudad ha crecido demasiado grande. Sedapal nunca lo recibió oficialmente, porque ahora, hay ahí unos problemas judiciales. Es que ahí se entregó, o sea, se inauguró con el cargo de que Camargo Correa la administraba durante 5 años. Cuando surge esta
esto que detectaron algunos periodistas de que había una bocatoma con un desplazamiento de una de las columnas de un cemento, un hueco que se abrió por allí. Entonces, a partir de ahí, Camargo Correa se fue hace año y medio, 2, ahora la mitad de Sedapal, eso se reparó totalmente y hoy día está totalmente operativa. Lo que pasa es que no es un tema de la planta, sino es un tema de las redes. Uh-huh. Y finalmente no es suficiente. Una ciudad como Lima de 10 millones de habitantes no puede tener 2 plantas, tiene que tener 3 o 4 plantas. Esa es la verdad. La verdad es que en los últimos años, excepto Lima no ha dado indicios de tener falta de agua. Yo no recuerdo que hayan cortado el agua en el Callao, por ejemplo, en ningún momento. Y siempre hemos tenido agua. O sea, yo creo que hay que ver que procesar la cantidad de fango que está bajando en el río debe ser tremendamente complicado y eso debe afectar. Y Huaycoloro, que es un área difícil, yo les decía, en el año 25 hay en internet hay un reclamo de una familia en Huaycoloro para que le reconstruyan la casa que se la había llevado al río. O sea, no es una novedad. Sí. Nosotros venimos cometiendo error tras error y la gente reclama derechos, pero no acepta las obligaciones ni acepta tampoco disciplinarse. La mayoría de los incidentes que han habido con las personas que han perdido sus casas es porque han construido en sitios malos. Frente a un río que se llama Huaycoloro. Así es. O sea, hay que ser... Claro. Y loro debe ser una modificación de lodo. Eso debe ser Huaycoloro. Es muy fácil tirar un balde, sacar el agua y tener agua en la casa. Ahí directamente se evita la cisterna. Pero son los riesgos que se están corriendo. Yo creo que ordenar la ciudad sería el primer paso que tendría que hacer el señor nuevo encargado de esta... Ahora, en Chosica, en Chaclacayo, se ha salido el riel, ¿no? Los rieles del tren. Los rieles del tren. Después de 150 años. Sí. Nunca había pasado. 150 años. Cuando lo construye Meis, hasta el día de hoy no pasó nada. ¿Qué había pasado? Que lo que han hecho es, más arriba, han reducido el cauce, los restaurantes que hay por allí, por Chosica, los clubs, estos clubs de empleados, estas discotecas, en fin, una serie de cosas que han ido reduciendo el cauce, ampliando sus terrazas y sus jardines. Entonces, lógicamente, al angostar, estrecharse el cauce, lo que ha hecho es levantar un cuello de botella y como un embudo, el agua sale mucho más fuerte y se ha llevado el riel que no se lo llevaron en los últimos 150 años. Gracias a nosotros. ¿Y eso es culpa de quién? De los alcaldes que permiten eso. Ahora, quería yo precisar que en abril del 2016, ahora que estamos hablando del exministro de Vivienda, el señor Juan Sarmiento, la información sobre el caso de Lavallato era de que ya existía un primer imputado vinculado a este exministro aprista. La noticia es que el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, en ese momento, estamos hablando de hace casi un año, ¿no es cierto?, tenía al señor Enrique Sacco Jaramillo como primer imputado y se le había encontrado imputaciones concretas de cohecho, lavado de activos y defraudación tributaria. Y se sospechaba que el señor Jaramillo recibió una coima de $50,000 de la constructora Camargo Correa. El señor Jaramillo tuvo un vínculo familiar con el ex ministro aprista Juan Sarmiento, miembro del directorio de Sedapal durante el segundo gobierno del señor García, y en este periodo es que se convocó a licitación de la obra de planta de tratamiento de agua de Huachipa, que terminó siendo ganado por la empresa Camargo Correa, ya sabemos vinculada al caso de Lavallato, y la obra estuvo valorizada en más de 800 millones de soles. La imputación se basa en el hallazgo de un post-it encontrado entre los documentos incautados de las autoridades brasileñas por el caso Lavallato. Así que es un tema que está ahí ya, digamos, hace más de un año, ¿no? La Fiscalía Anticorrupción, que investiga el caso de Lavallato en el Perú, comprobó que los $55,000 fueron depositados por Camargo Correa a la cuenta del señor Jaramillo. Y fuentes del comercio señalaron que ese dinero sería parte, obviamente por $55,000, el sueldo del señor Ibellini. Bueno, fuera, ¿no? No iba a decir el congresista, pero su sueldo más bien. Pues eso es importante, transparencia, y a la pensión del almirante. Uy, ahí sí estamos mal. Entonces señalaron que este $55,000 sea parte
de una coima más grande de 400.000 que dicha constructora habría pagado. En julio del año pasado, el Poder Judicial de Brasil condenó a 2 altos funcionarios de Camargo Correa a 15 años de prisión por el caso Lavallato. Ellos son los expresidentes de dicha empresa, Dalton Avanzini y el antiguo vicepresidente Eduardo Leite. Ambos fueron acusados por los delitos de corrupción. Y esa es la empresa que nos hizo esta planta en Huachipa, que funcionaba al 20% nada más, antes del Huayco, antes de todo lo que ha pasado, al 20%. Pero lo interesante es que Camargo Correa la ha estado administrando hasta que surgen estos problemas y que en todo caso es una planta que ha costado, conociendo las coimas para qué han servido, no solamente para beneficiar ilegalmente a los funcionarios, sino que ha servido también para subir los precios, para sobrevalorar las obras. Entonces esa planta debe haber costado, en teoría debe haber costado bastante menos, ¿no? Por lo que han hecho. Y es por eso que hay algunas zonas de San Juan de Urigancho que no tienen agua, a pesar de que ya todos los distritos que tienen agua potable, porque son tantos los limeños que no tienen agua potable y que tienen que usar cisternas, ¿no es cierto? Pero los que normalmente tienen agua potable ya todos tienen, menos esta zona de San Juan de Urigancho, por culpa de esta plantita de los amigos Camargo y Correa. Muy bien, caballeros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A nuestros invitados. Y nos vemos mañana por la noche aquí en Portada. Chao.